Veamos el noveno vídeo de geometría. La trigonometría. ¿Nunca te has preguntado cómo descubrieron las distancias entre los planetas? ¿O cómo podían navegar antes sin GPS? ¿Nunca te has preguntado cómo funciona el mismo GPS? En los próximos 2 vídeos intentaremos entenderlo. Veremos que gracias a la trigonometría, si conocemos una medida y los ángulos que la rodean, podemos tener muchísimas más medidas. Esta señal te avisará de que se aproxima un cambio de pizarra. Si el vídeo va muy deprisa para tu gusto, pulsa el pause. Bien, sea un triángulo o rectángulo. Aquí lo tenemos con su ángulo recto. Y aquí tenemos uno de los dos ángulos agudos que vamos a llamar alfa. Acostúmbrate a que usemos caracteres del alfabeto griego para trabajar con los ángulos. Bien, pues enfrente del ángulo recto siempre está la hipotenusa, el lado más largo. Enfrente del ángulo alfa tenemos un cateto que vamos a llamar el cateto opuesto. Y al lado del ángulo alfa tenemos otro cateto que le vamos a llamar cateto contiguo. Bien, pues vamos a definir las razones trigonométricas, el seno, el coseno y la tangente, de la siguiente manera. El seno de un ángulo alfa es igual a la medida del cateto opuesto partido la medida de la hipotenusa. El coseno de ángulo alfa, el coseno de alfa, será igual a la medida del cateto contiguo partido la medida de la hipotenusa. Y la tangente de alfa se calcula dividiendo el cateto opuesto entre el cateto contiguo. Todos los triángulos rectángulos con los mismos ángulos son semejantes entre sí, por lo tanto son proporcionales sus lados, por lo que siempre tienen las mismas razones trigonométricas. Bien, pues vamos a extraer 2 conclusiones más. Lo primero, por comodidad en matemáticas siempre vamos a escribir. Para expresar el cuadrado de una razón trigonométrica, le pondremos el exponente directamente a la razón, es decir, el cuadrado de seno de alfa lo expresaremos seno cuadrado de alfa. Es más cómodo, no tendremos que depender de paréntesis siempre. Pues observa, si sumo el seno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de alfa, ¿qué obtengo? El seno cuadrado de alfa será el cateto opuesto partido de la hipotenusa al cuadrado, y ese cuadrado se lo llevará numerador y denominador, y el coseno cuadrado de alfa será cateto contiguo al cuadrado partido de la hipotenusa al cuadrado. Pues ya tengo los mismos denominadores, abajo dejaré hipotenusa al cuadrado, y ahora si observo la suma de los numeradores me llevo una sorpresa, porque tengo la suma de los catetos al cuadrado. Y si recordamos que era un triángulo rectángulo, los catetos al cuadrado, ¿qué suman? Pues la hipotenusa al cuadrado. Así que ese cociente es 1. Por lo tanto, la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado de cualquier ángulo siempre suma 1. Y eso es la relación fundamental de la trigonometría. Y además, tenemos que si dividimos el seno de un ángulo entre el coseno de un ángulo, lo que estamos haciendo es el cociente entre el cateto opuesto partido de la hipotenusa y el cateto contiguo partido de la hipotenusa. Si hacemos productos extremos partido de productos de medios, tendremos arriba cateto opuesto por hipotenusa, abajo tendremos el producto de medios
cateto contiguo por hipotenusa. Hipotenusa multiplicando arriba y abajo, lo cancelamos. ¿Y qué se nos ha quedado? Cateto opuesto partido cateto contiguo. Lo que hemos definido como la tangente. Así que el cociente entre el seno y el coseno no es otra cosa que la tangente de un ángulo. Bueno, pues estas dos fórmulas que hemos tenido, que la suma del seno al cuadrado más el coseno al cuadrado es igual a 1 y que la tangente es el seno entre el coseno, son dos sencillas fórmulas que relacionan las tres razones trigonométricas. Aquí tenemos un triángulo, su lado más largo mide 13, el lado de abajo mide 12 centímetros y el de la derecha 5. A ver si somos capaces de hallar su ángulo. Bueno, hemos tenido suerte porque como esas tres medidas cumplen el teorema de Pitágoras, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado que es 144 es igual a 13 al cuadrado que es 169, pues eso nos garantiza que el triángulo es rectángulo, que tiene un ángulo recto, y gracias a las razones trigonométricas vamos a poder obtener los otros dos ángulos. Ahí tengo el ángulo recto, frente del lado más largo, que ya sabemos que es la hipotenusa. Al ángulo de la izquierda le llamamos alfa y el de arriba le llamaremos beta. Bueno, pues sabemos que el seno de alfa es cateto opuesto, que es 5, partido la hipotenusa, que es 13. Bien, pues ya sabemos el seno de ese ángulo. Si le introducimos ese valor a la calculadora, 5 partido 13, y pulsamos la tecla de la inversa del seno, nos dirá que corresponde a un ángulo de 22,62 grados aproximadamente. La calculadora nos dará bastantes más decimales. Pues ya tenemos que alfa mide 22,62 grados. Y como ambos ángulos son complementarios, como los dos ángulos agudos de un triángulo rectángulo suman 90 grados, pues haciendo una simple recta podemos deducir que 90 menos 22,62, el ángulo beta mide 67,38 grados. Hagamos otro ejercicio. Este triángulo ya sabemos que es rectángulo. Aquí tenemos un ángulo de 55 grados y la medida de un cateto, que mide 10 centímetros, cateto menor. Haya la medida del otro lado. Bueno, pues aquí tenemos X, que será el cateto opuesto a nuestro ángulo de 55 grados. Como sabemos que el coseno de un ángulo es la medida del cateto contiguo partido la hipotenusa, pues aplicando todo lo que sabemos y con la ayuda de una calculadora que nos dará ese coseno, que es 0,574 aproximadamente, pues se nos plantea una ecuación muy sencilla donde puedo despejar y pasar a la izquierda multiplicando, 0,574 pasará a la derecha dividiendo. Realizando ese cociente obtengo 17,422 centímetros aproximadamente, y llevándonos el resultado al dibujo parece que es un resultado bastante coherente. Bien, pero también sabemos que la tangente de un ángulo es cateto opuesto partido cateto contiguo. Cateto contiguo lo conocemos que mide 10. Pues volviendo a usar la calculadora que me dice que la tangente de 55 grados es 1,428 aproximadamente, vuelvo a tener una ecuación sencilla donde puedo despejar a X y descubrir que vale 14,28. Llevándome esa medida al dibujo, también observamos que parece un resultado muy coherente.
Bueno, pues como ves, con la ayuda de las razones trigonométricas, somos capaces de obtener otras medidas, incluso cuando no somos capaces de acceder a ellas. Fíjate qué fácil sería medir la altura de este árbol, ¿vale?, con la ayuda de un portaángulos y midiendo la distancia en el suelo. Ahora trabajaremos sin calculadora. Sabiendo que el seno de un ángulo vale 0,5, halla su coseno y su tangente. Bueno, la primera fórmula que vamos a usar es la relación fundamental de la trigonometría, que me garantizaba que el seno al cuadrado, que en este caso vale 0,5, más el coseno cuadrado de ese ángulo alfa, tiene que valer 1. Pues despejando coseno cuadrado de alfa, tendré 1 menos 0,5 al cuadrado, que es 0,25. Así que el coseno de alfa tiene que ser la raíz de 1 menos 0,25, es la raíz de 0,75. Y ya resolviendo esa raíz cuadrada, descubrimos que el coseno de alfa es aproximadamente 0,866. Y la tangente, el cociente entre el seno y el coseno, es decir, 0,5 entre 0,866, aproximadamente 0,577. Sabiendo que tangente de alfa es igual a 1,8, halla su seno y su coseno. Como nos va a resultar un sistema de ecuaciones trigonométrico, es aconsejable plantearse un cambio de variable. Y así no estamos arrastrando todo el rato el seno y el coseno. Llamamos a x al seno de alfa y llamamos a y al coseno de alfa. Y así tenemos que x al cuadrado más y al cuadrado, que sería la suma del seno y el coseno al cuadrado, sabemos que va a valer 1. Y que x entre y, el seno entre el coseno, vale la tangente, que en este caso vale 1,8. Resulta así mucho más cómodo trabajar sin arrastrar seno y coseno. Bien, aquí es fácil despejar x y pasa multiplicando a la derecha, x igual a 1,8y, y aplicando sustitución pues tenemos un sistema sencillo. Ya tenemos que y vale 0,486, que es el coseno de alfa, y que x es igual aproximadamente a 0,874, que es el seno de alfa. Pues ya que estamos con ecuaciones, vamos a resolver una ecuación trigonométrica. No nos asustemos. La tangente de alfa por 2 menos seno de alfa partido coseno de alfa, y eso tiene que ser igual a 1. A ver si somos capaces de descubrir qué tiene que valer alfa. Bueno, pues aquí antes de precipitarnos con cambios de variables, debemos pensar en simplificar esa expresión para quedarnos con una sola incógnita. Ahora mismo es como si tuviésemos 3, el seno, el coseno y la tangente. Pues tenemos la relación fundamental de la trigonometría y otra fórmula que relaciona la tangente con el seno y el coseno. Vamos a usarla. Lo primero que haremos será convertir las tangentes en seno y coseno. Sabemos que tangente de alfa es seno partido coseno. Ese coseno dividiendo lo podemos pasar directamente al denominador. Y así nos ahorramos el castillo de fracciones. Bien, pues ya hemos conseguido quitarnos una de las incógnitas, entre comillas. Ya solo tenemos una ecuación en función de seno y del coseno. Pues los senos y los cosenos son fáciles de transformar y sobre todo cuando están al cuadrado, gracias a la relación fundamental que nos dicen que ambos al cuadrado suman 1. Pues aquí tengo coseno al cuadrado de alfa.
Si seno al cuadrado más coseno al cuadrado suman 1, el coseno al cuadrado lo puedo sustituir, arriba ya he hecho la distributiva, el coseno al cuadrado lo puedo sustituir por 1 menos seno cuadrado de alfa. Y ya solo tengo una incógnita en mi ecuación, seno de alfa. Podríamos hacer un cambio de variable para que la expresión quedase más sencilla, pero ya la ecuación es tan sencilla que nos vamos a lanzar a resolverla sin necesidad de un cambio de variable. 1 menos seno cuadrado de alfa pasa multiplicando a la derecha, que solo hay un 1. Y ahora vemos que aquí se nos queda seno cuadrado de alfa restando los dos lados. Al mover uno al otro lado quedará positivo y negativo, se anularán. Así que me ha quedado 2 seno de alfa igual a 1. Ese 2 lo pasamos dividiendo a la derecha. Fijaros qué sencillo, seno de alfa igual a 1 medio. Con la calculadora le damos a seno menos 1 de 1 medio y nos dice que es un ángulo de 30 grados. Ya tenemos la solución de nuestra ecuación. Alfa tiene que ser un ángulo de 30 grados. Para seguir profundizando en la trigonometría, vamos a ayudarnos de la circunferencia goniométrica. Una circunferencia de radio 1 centrada en el origen de coordenadas. Aquí la tenemos. Para cualquier ángulo que formemos con el semieje positivo de abscisa, que es este que pintamos en rojo, y aquí tenemos el otro segmento que forma el ángulo, mediremos los ángulos en el sentido contrario a la aguja del reloj, en esta dirección, y ahí podemos ver en el borde de la circunferencia que nos dice que ese ángulo mide 60 grados. Bien, pues siempre podremos leer su coseno, el coseno del ángulo de 60 grados, lo podemos leer en el eje de abscisa, si está graduado, y su seno en el eje de ordenada. Allí donde se proyecta hacemos la lectura. Aquí tenemos 0,5 sería el coseno de ese ángulo de 60 grados. Ahí arriba no tenemos ninguna lectura, pero por la simetría de la circunferencia aquí tenemos que es raíz de 3 partido 2. Gracias a la circunferencia goniométrica hemos descubierto que seno de 60 grados es raíz de 3 partido 2, que nos lo ha dicho el eje vertical, el eje de ordenada, y el coseno de 60 grados es 1 medio, que lo hemos leído en el eje horizontal, en el eje de abscisa. Y todo ello nos permitirá trabajar con las razones trigonométricas de cualquier ángulo, aunque sea mayor de 90 grados. Ya no dependemos de un triángulo rectángulo. Ahí tenemos un ángulo, ¿vale?, algo mayor de 120 grados, con el cual podríamos trabajar. En la circunferencia que manejaremos en este vídeo podrá observar los ángulos medidos en grados y en radianes. Otra unidad de medida tal que 180 grados equivale a pi radianes. Bien, pues con una sencilla regla de 3 puedes pasar de una medida a la otra. Podemos pasar una medida en grados a radianes. 90 grados, como es la mitad de 180, será pi medios radianes. 60, que es la tercera parte, pi tercios radianes. 45, la cuarta parte de 180, tendremos pi partido 4 radianes. Con 30 grados, la sexta parte, pi sextos radianes. Y 15 grados, que es la doceava parte de 180, pues tenemos pi doceavo. Y 75 grados, que es 5 veces 15, pues tenemos 5 pi doceavos radianes. En este vídeo siempre trabajaremos con grados, y este curso, para no complicarlo, vamos a seguir trabajando con grados, pero ir acostumbrando a que en la mayoría de la literatura matemática casi siempre se trabaja con radianes.
Veamos cuáles son las razones trigonométricas notables, las de los ángulos más usuales. Aquí tenemos la circunferencia goniométrica. ¿Bien? Y esos ángulos van a ser 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Aquí tenemos el ángulo de 60 grados. ¿Vale? Y apoyándonos en él podemos construir este triángulo equilátero, cuyos tres ángulos son de 60 grados porque sus tres lados miden 1. Y podemos partir ese triángulo por la mitad. Como los tres lados miden 1, la mitad de la base será 0,5, pues ya tenemos el coseno de nuestro ángulo. Y aplicando el teorema de Pitágoras podemos descubrir cuánto mide esa altura. Y esa altura vamos a tener el valor raíz de 3 partido 2. Pues ya tenemos las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. La tangente será el cociente entre esas dos fracciones, los partidos 2 se anulan, raíz de 3 partido 1, raíz de 3. ¿Y qué pasará con un ángulo de 30 grados? Aquí vemos que su seno es 0,5. Su coseno lo leemos abajo, que es raíz de 3 partido 2. Y la tangente, que será el cociente entre esos dos valores, 1 partido raíz de 3. Que podríamos racionalizar y dejar como raíz de 3 partido 3. Vamos a por el ángulo de 45 grados. Aquí podemos observar que este triángulo es rectángulo. Los dos catetos miden lo mismo, porque tiene dos ángulos de 45 grados, es isósceles. Y aplicando el teorema de Pitágoras, resulta sencillo descubrir que esos dos lados miden raíz de 2 partido 2. Así, de este modo tan sencillo, podemos tener su seno y su coseno, que son iguales. Lo apuntamos en nuestra tabla y el cociente entre esos dos valores, que es la tangente, obviamente es 1. Y por último, aquí tenemos un ángulo de 0 grados. Si miramos el corte con la circunferencia y lo proyectamos sobre el eje vertical, el eje de ordenada, observamos que el seno vale 0. Y si llevamos ese corte con la circunferencia, lo proyectamos sobre el eje horizontal, el eje de abscisa, vemos que su coseno vale 1. Pues vamos a apuntarlo, seno 0 y coseno 1. Y el cociente entre 0 y 1 es 0. Y un ángulo de 90 grados pasará algo muy parecido, solo que ahora el corte lo tenemos arriba. Si lo proyectamos sobre el eje de ordenada sale 1, sobre el eje de abscisa sale 0 y ese cociente no se puede resolver. Por lo tanto, un ángulo de 90 grados no tiene tangente. Bien, pues fijaros si aquí 1 y raíz de 1 es lo mismo. Si 0 lo transformamos en raíces, los 0 y los 1, 0 es la raíz de 0, le podemos poner partido 2. 1 podríamos escribirlo como la raíz de 4, que es 2 partido 2. Y si hacemos esto, se nos queda esta curiosa relación. Fijaros en el seno, que es raíz de 0 partido 2, raíz de 1 partido 2, raíz de 2 partido 2, raíz de 3 partido 2, raíz de 4 partido 2. Y en el caso del coseno va hacia abajo, desde raíz de 4 partido 2 hasta raíz de 0 partido 2. Este sencillo truco te permitirá recordar las dos razones trigonométricas más importantes, el seno y el coseno, de los ángulos de 0, 30, 45, 60 y 90 grados. Con los otros ángulos solo conseguiremos aproximaciones, pero sigamos obteniendo conclusiones de la circunferencia goniométrica. Podemos aprovechar las simetrías de la circunferencia
para obtener las razones de otros ángulos. Por ejemplo, si yo conozco las razones trigonométricas de 15 grados, pues automáticamente podría sacar las razones trigonométricas de 75 grados. Porque esta raya intermitente que marca la bisectriz del primer cuadrante es el eje de simetría de todos los ángulos complementarios. Es decir, todos los ángulos que suman 90 grados. 15 y 75 suman 90 grados. Gracias a esa simetría podemos deducir que el seno de 75 grados tiene que ser exactamente igual al coseno de 15 grados. Y gracias a esa simetría podemos deducir fácilmente que el coseno de 75 grados tiene que ser exactamente igual al seno de 15 grados. Así que tenemos que dos ángulos complementarios, es decir, que sumen 90 grados, siempre se intercambiarán el seno y el coseno. El seno de un ángulo será el coseno del otro y viceversa. Bien, aquí tenemos un ángulo del segundo cuadrante. Pues todo ángulo del segundo cuadrante tiene otro simétrico en el primero, que es su suplementario, aquel ángulo que hace que sumen ambos 180 grados. ¿Cómo lo puedo buscar? Restándole a 180, 150, aquí lo tengo. Este es el ángulo que le falta a 150 para sumar 180. Pues fijaros cómo tienen los senos. Se proyectan en el mismo punto sobre el eje de ordenada, por lo tanto el seno de 150 grados es exactamente igual al seno de 30 grados. Dos ángulos suplementarios tienen el mismo seno. Ahora fijaros en el coseno. Al ser simétricos respecto del eje de ordenada, como si tuviesen una simetría par, nos encontramos que sus cosenos son opuestos. El coseno de 30 grados es raíz de 3 partido 2, que es aproximadamente 0,866. El coseno de 150 grados es el opuesto, menos 0,866. Todos los ángulos del segundo cuadrante tienen los senos positivos y los cosenos negativos. Vamos al tercer cuadrante. Todo ángulo del tercer cuadrante tiene otro simétrico en el primero, porque difieren 180 grados. Vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos 210 grados, un ángulo de 210 grados. Si le quito 180, me sitúo en el primer cuadrante y obtengo un ángulo de 30 grados. Fijaros cómo son simétricos respecto del origen de coordenadas. La diferencia entre ambos ángulos es de 180 grados. Ambos ángulos forman un ángulo llano. Pues bien, si observamos el seno de 30 grados es un medio, que ya lo vimos antes. Pues el seno de 210 grados es menos un medio, es su opuesto. Y si el coseno de 30 grados es 0,866, por la simetría podemos deducir, incluso sin verlo ahí, que el coseno de 210 grados es menos 0,866. Tienen los senos y los cosenos opuestos, dos ángulos que difieren 180 grados. En el tercer cuadrante, los senos y los cosenos siempre son negativos. Y todo ángulo del cuarto cuadrante tiene otro simétrico en el primero, su opuesto, ya que suman 0 grados o 360. Ahora lo veremos con un ejemplo porque tenemos las dos opciones. Aquí tenemos un ángulo de 315 grados que le faltan 45 grados para llegar a 360. Aquí tenemos el ángulo de 45 y podemos ver que ambos ángulos son simétricos respecto del eje de abscisa. Ese ángulo de 315 grados también lo podemos medir en el sentido de la aguja del reloj
y ver que mide 45 grados. Al hacerlo en sentido contrario le pondríamos menos 45 grados. Bien, pues estos dos ángulos, al ser simétricos respecto del eje abscisa, sus cosenos son exactamente iguales. En este caso 0,707 aproximadamente. Tienen los cosenos iguales. Dos ángulos opuestos tienen los cosenos iguales. Sin embargo, al ser simétricos respecto del eje abscisa, tienen los senos opuestos. Mientras que en el primer cuadrante los senos son positivos, en el cuarto cuadrante siempre serán negativos. Por lo tanto, dos ángulos opuestos siempre tienen los senos opuestos. En el cuarto cuadrante, todos los ángulos tienen los senos negativos y los cosenos positivos. Bueno, pues jugando con la simetría y ayudándonos de dibujos, podemos trasladar las razones trigonométricas notables u otras que conozcamos a multitud de ángulos de otros cuadrantes. Por ejemplo, haya las razones trigonométricas de 225 grados y 300 grados. Bueno, es el momento de que saquemos del bolsillo nuestra circunferencia trigonométrica. ¿No la hemos traído? Esto va a ocurrir siempre. No siempre nos vamos a tener una circunferencia trigonométrica a nuestro lado que nos ayude. Vamos a dibujarla y a ver si somos capaces, con lo que hemos aprendido, de simularla. Aquí tenemos la información que necesitamos. Los ángulos que forman los cuatro semiejes, 0, 90, 180, 270. Tenemos que recordar que en el eje de abscisa leemos el coseno y que en el eje de ordenada leemos el seno. Aquí aproximadamente tendríamos nuestro ángulo de 225 grados y nosotros sabemos que al estar en el tercer cuadrante nos tenemos que apoyar por simetría en el primer cuadrante buscando un ángulo que forme un ángulo llano con el anterior, es decir, 225 menos 180, nos vamos a ayudar del ángulo de 45 grados, del cual nosotros sabemos sus razones trigonométricas porque es un ángulo notable y sabemos que los senos de estos dos ángulos son opuestos, por lo tanto el seno de 225 grados es el opuesto del seno de 45, que sabemos que es raíz de 2 partido 2. Al ser el opuesto le colocamos un menos delante y exactamente igual va a pasar con el coseno. Sabemos que esos dos ángulos tienen cosenos opuestos. Le coloco un signo menos porque estoy viendo claramente que esa razón trigonométrica se refleja en el lado negativo del eje de abscisa y le coloco el raíz de 2 partido 2, que es el coseno de 45 grados. Y la tangente, pues realizo ese cociente entre el seno y el coseno, como son iguales, el cociente sale 1. Vamos a 300 grados. En esta ocasión sabemos que es un poquito más grande de 270, aproximadamente irá por ahí. Vemos que está en el cuarto cuadrante, vamos a buscar su simétrico en el primer cuadrante. Bueno, pues por ahí andará. ¿Qué tiene que pasar con estos dos ángulos? Pues que sumen 360. Pues si a 360 le resto 300, descubro que estoy hablando del ángulo de 60 grados. Y vemos que sus senos son opuestos, así que el seno de 300 grados va a ser el de 60 pero cambiado de signo, con un menos delante. Y como ya vimos antes que era raíz de 3 partido 2, que aproximadamente 0,866. Sin embargo, los cosenos son iguales, porque esos dos ángulos son simétricos respecto del eje de abscisa, ambos son positivos, así que el coseno de 300 grados es el coseno de 60, que es un medio. Y si hago ese cociente, menos entre más es menos, los partidos 2 se van, menos raíz de 3 nos queda. Pues ya habéis visto cómo nos vamos a ayudar de dibujitos y poco a poco irán mejorándolos, tu mano alzada, con algo de práctica.
Y podemos hallar las razones trigonométricas de ángulos mayores de 360 grados. En esta ocasión les quitaremos las vueltas para ubicarlos. Generalmente, si estamos hablando de ángulos mayores de 360 grados, estamos hablando de algún mecanismo que gira y que ya ha dado más de una vuelta. Veamos un problema. ¿Cuáles serán las razones trigonométricas del ángulo de 165 grados si lo multiplicamos por 8? Esto podríamos interpretarlo como que hacemos 8 giros de 165 grados. En total habríamos girado 165 por 8, 1320 grados. Evidentemente ahí hemos dado más de una vuelta. Vamos a dividir entre 360 y ese cociente nos sale 3 con resto de 240. Eso significa que hemos dado 3 vueltas y hemos girado 240 grados más. Bueno, pues ya estamos situados. Pintamos nuestra circunferencia a mano, poniendo los ángulos en los semiejes, y 240 grados andará por ahí, cerca de 270, un poquito menos. Me voy a tener que ayudar con el ángulo del primer cuadrante, que será aquel que difiera 180 grados, hago la recta, y me voy a ayudar del ángulo de 60 grados. Y como ya hemos visto antes, esos dos ángulos tienen los senos opuestos y los cosenos también. Es decir, tengo los senos y el coseno de 60 grados, les coloco un signo menos y tengo el seno y el coseno que busco. La tangente es el cociente entre ellos, menos entre menos más. La tangente en el tercer cuadrante siempre es positiva. Y en este caso es raíz de 3. Y también podemos hablar de ángulos negativos sin ningún problema. Haya las razones trigonométricas de menos 45 grados y menos 930. Al hablar de ángulos negativos, los medimos en el sentido de las agujas del reloj. Aquí tendríamos los 45 grados negativos, que sería la bisectriz del cuarto cuadrante. Y obviamente nos vamos a ayudar de su simétrico en el primer cuadrante, que va a ser 45 grados. Pues aquí podemos ver que el seno de menos 45 es el de 45 pero negativo y que el coseno tiene exactamente el mismo. Recordemos que el seno y el coseno de 45 grados era raíz de 2 partido 2. Pues al seno de menos 45 le colocamos el signo menos y el coseno de menos 45 lo dejamos positivo. Y la tangente de menos 45 será ese cociente, menos entre más, menos, la tangente en el cuarto cuadrante siempre es negativa. Con el tiempo, quizá ni necesites pintar estos círculos. Al final, la circunferencia goniométrica, lo ideal es que se convierta en un objeto mental, que seamos capaces de imaginarnos y sin necesidad de reproducirla. Al final, lo que tenemos que tener claro son los signos que van a tener el seno y el coseno y la tangente en el segundo cuadrante, en el tercero y en el cuarto. Bueno, pues vamos a por 930 grados. Primero vamos a quitarle las vueltas, que aquí tenemos más de una vuelta, tenemos 2 y el resto es 210. Pero recuerda que es negativo, menos 930, por lo tanto ese resto lo debemos interpretar negativo como menos 210. Menos 180, le quito 30 más y por aquí andará el ángulo de menos 930, es decir, el ángulo de menos 210. Si no te gusta trabajar con ángulos negativos, tenemos una simple forma de solucionarlo, que es sumarle 360 y ya tenemos ese ángulo interpretado con un valor positivo, 150. Pues bueno, vamos al primer cuadrante a buscar su simétrico. A 180 le resto 150, estamos hablando de 30 grados. Pues ya estamos viendo que los cosenos son opuestos y que los senos son exactamente iguales. Así que el seno de menos 930 grados es exactamente igual al seno de 30
que es 1/2, y que el coseno de menos 930 grados es el coseno de 30, pero con signo menos. Menos raíz de 3 partido 2. Y si realizo ese cociente y lo racionalizo, va entre menos menos, menos raíz de 3 partido 3. Racionalizo ese cociente multiplicando por raíz de 3 arriba y abajo. Recordemos que todas las fracciones con radicales debemos racionalizarlas para presentar el resultado. Bueno, hagamos otro ejercicio. Halla todos los ángulos cuyo seno valga menos 1/2. Vamos a pintar nuestro circulito. Al principio siempre nos ayudaremos. Aquí tenemos menos 1/2. Como estamos hablando del seno, nos hemos ido al eje de ordenada, al eje vertical. Aquí tendremos los dos ángulos cuyo seno vale menos 1/2. Bien. Y aquí tendremos el ángulo simétrico a ambos en el cual nos vamos a ayudar. Cuyo seno, al estar arriba, vale 1/2. ¿Qué ángulo tiene de seno 1/2? Si no aprendemos bien la tabla de las razones trigonométricas de los ángulos notables, recordaremos que es un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, ¿cuál es su simétrico del cuarto cuadrante? Pues menos 30 grados. O, si le sumo 360, 330 grados. Y este otro de aquí, ese ángulo que difiere 180, pues le sumo 180 a 30 y descubro que es 210 grados. Pues ya tengo los dos ángulos. Fijaros que apenas hemos hecho cuentas para tener que descubrir esos dos ángulos. Bueno, pues sabiendo que el seno de 18 grados es 0,31 aproximadamente, a ver si somos capaces de hallar el seno de 252 grados. Ese ángulo estará ahí muy cerca de 270. Vale. Y nos intentaremos apoyar en su simétrico en el primer cuadrante. Restándole 180 a 252, obtenemos 72 grados. Y claro, nosotros la información que poseemos es 18 grados. A simple vista no nos va a ayudar mucho. Pero si recordamos que los ángulos complementarios, aquellos que suman 90, son simétricos respecto a la bisectriz del primer cuadrante, pues 18 y 72 suman 90. Pues si me están pidiendo el seno de 252, lo que necesito es el seno de 72, que lo tendré en el coseno de 18. Bueno, ¿cómo podemos hallar el coseno de 18? Pues con la relación fundamental de la trigonometría. Sabemos que será la raíz cuadrada de 1 menos seno al cuadrado de 18, 1 menos 0,31 al cuadrado. Porque recuerda que el seno al cuadrado y más el coseno al cuadrado tienen que sumar 1, pues despejando el coseno es igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado. Realizando esos cálculos obtengo 0,95, pues en nuestro caso, como sabemos que está en el semieje negativo de ordenada, le pondremos menos 0,95. Y ya tenemos el seno que nos pedía. Eso es todo. Puedes usar la calculadora para corregir los ejercicios, pero nunca para resolverlos, a no ser que el enunciado te lo pida claramente. Matemática se despide.